Buenas noches y bienvenidos una vez más a los webinars de Gestionando Hijos. Hoy vamos a hablar de un trastorno que padece entre un 5 y un 7% de los niños y adolescentes de nuestro país. Es decir, que podríamos hacer un cálculo así rápido y decir que en una clase de primaria y de secundario, seguro por lo menos hay un niño que padece este trastorno. Los síntomas son conocidos por todos, son niños impulsivos, hiperactivos, como su propio nombre indica, tienen dificultad para concentrarse en una tarea, para controlar sus emociones. Sin embargo, a pesar de que conocemos todos los síntomas, en muchas ocasiones estos niños sufren una gran estigmatización social. Y en parte es porque no entendemos bien, la gente común como yo, no como los grandes expertos como Rafa, sino la gente de a pie, no entendemos bien cómo funciona el cerebro de un niño con TDAH. Y esto es a lo que hemos traído hoy a Rafa, el psicólogo, doctor en educación, autor de muchos libros, entre ellos este manual sobre el TDAH. Y bueno, Rafa, pasa un poco eso, ¿no? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, María? Un placer. Una vez más a los webinars de Gestionando Hijos. Encantado. Y bueno, la primera pregunta es esa. No entendemos bien cómo funciona el cerebro de un niño con TDAH y esto nos lleva a que estos niños sufran una estigmatización social. ¿Crees que es por esto o...? Sí, bueno, yo creo que uno de los objetivos que nos tenemos que plantear con los afectados con TDAH, hablemos de menores o hablemos de adultos, es la comprensión, ¿no? Que podamos entender qué es esto del TDAH, ¿no? Entonces, bueno, siempre que hacemos formación o en el libro, el objetivo número uno es que la gente pueda entender qué es esto del TDAH, es la comprensión, es sensibilizar. Desde luego, ese es el objetivo número uno. Cuando me piden pautas, prácticas para poner en marcha, la primera y fundamental es que tanto profesores como madres, padres y profesionales, desde luego, que seamos capaces de entender qué significa esto del TDAH, ¿no? Luego, en la exposición voy a desarrollar un poquito qué diferencia hay entre el cerebro de una persona con TDAH en comparación con una persona sin TDAH, ¿no? Pero eso es fundamental. Has dicho en alguna ocasión que nadie estigmatiza a un ciego porque no vea, sin embargo, sí que se estigmatizan los síntomas del TDAH, ¿no? Y esto es algo que si lo piensas, cuesta entenderlo. Sin embargo, es así. Sí, ese es el gran problema que tenemos con nuestros afectados con TDAH, sin lugar a dudas, que lo que estamos haciendo constantemente es estar señalando sus síntomas, les culpamos de todas las acciones que llevan a cabo, que en muchas ocasiones son involuntarias, son inconscientes, debido a que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, como voy a explicar ahora, y al final se malinterpreta, ¿no? Por eso vuelvo a incidir, María, en que la importancia de este trastorno consiste en que sensibilicemos y que la gente entienda realmente qué significa esto de ser TDAH, porque al final se señalan todos sus síntomas por desconocimiento, ¿no? Se les pone una serie de etiquetas que son falsas y lo único que hace es hundirles anímicamente, lo único que hace es no permitirles que sigan evolucionando, ¿no? Lo que necesitan es tiempo y comprensión. No quiero adelantar nada que vayas a contar luego, pero sí que quería incidir en la idea de que esa incomprensión hace que les exijamos cosas que no pueden dar, ¿no? O por esto que has dicho, ¿no? Que es un trastorno del neurodesarrollo. Les llegamos a pedir cosas que le tendríamos que pedir a niños de otras edades, claro, no a ellos. Claro. Una de las claves, María, del TDAH es que es un trastorno del neurodesarrollo y eso implica que el desarrollo del cerebro, el desarrollo neurológico, es mucho más lento. ¿Esto qué implica? Pues esto implica que, lo que tú estabas comentando, ¿no? Que al final tendemos a exigirles en función de la edad que tienen, pero tenemos que ser conscientes de que su desarrollo cerebral es significativamente, luego veremos cuánto, ¿no? Significativamente bastante más lento. Entonces, claro, estamos poniendo una serie de objetivos que no los pueden alcanzar. Si ya suficientes dificultades tengo yo como alumno con TDAH, como hijo con TDAH, para ir consiguiendo los hitos, si encima me están exigiendo por encima de mis posibilidades, pues al final lo único que hace es repercutir en mí, ¿no? Y luego eso conlleva una serie de etiquetas y conlleva una serie de situaciones desagradables tanto en casa como en el aula. Eso produce un efecto dominó que es tremendamente desadaptativo y negativo para el niño, que realmente lo pasan mal, ¿no? Yo siempre digo que todos nuestros niños y nuestros adolescentes con TDAH sufren muchísimo porque al final están muy en el punto de mira, están muy señalados porque no terminamos de entender qué es esto del TDAH, ¿no? Hay mucha gente incluso que llega a pedir como el test del TDAH. Hazle un test a mi hijo y dime si tiene TDAH y esto no funciona así. Sí, no existe. No existe ningún trastorno, María, donde podamos tener la prueba. O sea, una única prueba no existe, ¿no? Sí, existe la prueba del embarazo, existe un control de alcoholemia y podemos saber si tiene más alcohol en sangre de lo que debería tener. Fenomenal, eso sí.
pero en el caso del TDAH no existe la prueba del TDAH. Y entonces, bueno, es uno de los mitos que tenemos que derribar, ¿no? El TDAH es un trastorno donde el profesional lo que tiene que hacer es una serie de evaluaciones en muchos ámbitos, en el ámbito emocional, en el ámbito social, a nivel de funciones ejecutivas, a nivel de conducta, en casa, en el colegio, es decir, muchos ámbitos. Y una vez que hayamos evaluado todos esos ámbitos, en todas esas dimensiones, es cuando se toma una decisión de si esta persona a la que estamos evaluando de una manera profunda tiene TDAH. Hay una causa genética detrás de este trastorno, pero también hay causas ambientales. Sí, lo que pasa es que el TDAH es uno de los trastornos donde la incidencia o el peso genético es más potente por encima de otros muchos trastornos, ¿no? Desde luego que el entorno influye tanto para bien como para mal, como para regular en todos los aspectos, en todos los trastornos, en los no trastornos, influye siempre, ¿no? Pero es verdad que en el caso del TDAH nos encontramos con que el peso de la genética es significativamente bastante alto. Desde luego que va a haber elementos en el entorno que van a influir, la alimentación, el hecho de que hagan deporte, el hecho de que sean capaces de tener otros recursos que amortigüen un poco esos síntomas, el hecho de tener una familia y unos profesores que acepten y que respeten al niño con esta patología. Es decir, son muchos factores ambientales, como tú decías, que van a influir. Pero existe una predisposición genética que hace que yo tenga mayor probabilidad de desarrollar este trastorno. Muy bien, Rafa, pues nada, después de este preámbulo te dejamos ya que desarrolles tu ponencia. Después de la ponencia de Rafa, al taller de Rafa, tendremos turno de preguntas, así que apuntadlas todas, nos vais mandando y al final las leeremos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Muchas gracias. Bueno, buenas noches de nuevo. Yo tengo nada más o menos media horita para dar algunas claves, sobre todo de esto que me estaba preguntando María, ¿no? ¿Qué es el TDAH, ¿no? Y bueno, para eso he preparado una presentación con todo el cariño del mundo y bueno, pues espero que la podéis seguir y os puedo dar algunas claves para que podamos entender, sensibilizar tanto a mamás, papás, profesores y profesionales qué es esto del TDAH y luego al final acabaremos, por supuesto, con una serie de pautas prácticas para poner en marcha, ¿no? Bueno, aquí estáis viendo esto que me preguntaba María, ¿no? Al final nos encontramos con que, desgraciadamente, nuestros niños, nuestros adolescentes con TDAH se encuentran con que tanto en el contexto familiar como en el contexto social y luego también en interacción, desde luego, con sus amigos, con sus compañeros, se encuentran etiquetas como las que estáis viendo, ¿no? Se les ponen muchísimos nombres, se les etiqueta de una manera que al final lo que hace es no permitirles el seguir avanzando, ¿no? Se les etiqueta de vagos, se les etiqueta de tontos y la verdad que son etiquetas que caen por su propio peso, ¿no? Es decir, la etiqueta de vago no se sostiene ni en un niño con TDAH, ni en un adolescente, ni en cualquier otra persona, ¿no? Tontos para nada, sin lugar a dudas. De hecho, las pruebas de inteligencia en relación a las personas con TDAH llegan a la conclusión de que los niños, los adolescentes y los adultos con TDAH tienen un cociente intelectual en la media o hasta incluso por encima de la media, ¿no? Otra de las etiquetas que nos encontramos muy frecuentemente es que son muy inmaduros y desde luego que son muy inmaduros porque, como vamos a ver ahora, el TDAH implica un trastorno, una dificultad, un enlentecimiento en el desarrollo cerebral, por tanto, desde luego que son más inmaduros. Es un problema de inmadurez cerebral, lo cual conlleva una serie de síntomas que son los que todos conocéis, aunque luego mencionaremos, ¿no? Es que no para quieto, es que debería pensar las cosas antes de hacerlas. Claro, como vamos a ver luego, el TDAH es un problema en la corteza prefrontal, que es una estructura cerebral que está justo delante de la frente y eso implica, como comentaba antes María, que en el TDAH nos encontramos con mucha desinformación y nos encontramos con muchos mitos que hacen que tendamos a señalar a estos niños y a estos adolescentes por el simple hecho de expresar sus síntomas, ¿no? Es decir, los síntomas principales del TDAH, que son, como comentaba María, la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, son 3 síntomas que, desde luego, que ellos no controlan, que es algo que se escapa a su control, pero que constantemente es señalado, ¿no? Bueno, ¿qué es esto del TDAH? Bueno, como ya todos sabéis, TDAH son las siglas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Luego veremos que existen tres subtipos, ¿no? Pero el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo.
Esto de trastorno del neurodesarrollo no es que lo diga yo, sino que esto lo dice, como veis aquí, el DSM-5. El DSM-5, ya lo conocéis la mayoría, es como la Biblia de los psiquiatras y de los psicólogos, donde viene la clasificación y el diagnóstico de los distintos trastornos psiquiátricos. Y dentro de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, del desarrollo neurológico, nos encontramos con el TDAH. Ahí estáis viendo que no solamente está el TDAH dentro de este grupo, ¿no?, sino que nos encontramos otros trastornos que así a bote pronto nos puede parecer que son muy diferentes a lo que es el TDAH. ¿Qué tiene que ver una discapacidad intelectual con un trastorno del espectro autista con un TDAH? Bueno, las manifestaciones pueden ser muy diferentes, sin lugar a dudas que lo son, pero lo que tienen en común es que son trastornos del neurodesarrollo. Esto implica que el desarrollo del cerebro es mucho más lento. Antes le comentaba a María que este retraso en el desarrollo neurológico implica entre un 30 y un 35%. Esto quiere decir que si yo soy profesor, yo soy tutor de una clase de tercero de la ESO y tengo alumnos de 15 años, este alumno que está diagnosticado de TDAH y que tiene 15 años, su desarrollo cerebral, su desarrollo neurológico está más o menos en esos 10 años, ¿no? Por tanto, en listas yo tengo un alumno en tercero de la ESO, pero que su conexión cerebral es equivalente a un chaval de quinto, sexto de primaria. Con lo cual, ahí vemos que aparecen pues eso, todos los síntomas que todos conocéis, ¿no? Aquí os encontráis 3 de los miles de estudios científicos que llegan a conclusiones de qué diferencias hay entre el cerebro de una persona con TDAH en comparación con una persona sin TDAH, ¿no? Fijaos, el primer estudio que aparece ahí, que es el de Fernando Mulas y su equipo, habla ya en la conclusión de que el TDAH es un problema, es una disfunción, es un trastorno en la corteza prefrontal, ¿no? Decíamos que la corteza frontal, que es esta estructura que se ubica en esta parte, es donde está la sede de las funciones ejecutivas, es decir, la capacidad de concentración, la capacidad de controlar los impulsos, la capacidad de planificarse, la capacidad de reconocer y de regular las emociones, la capacidad de ser flexibles cognitivamente, es donde también aparece el pepito grillo, ¿no?, la conciencia ética, ¿no? Si os dais cuenta, todas las funciones ejecutivas que estamos mencionando ahora y otras muchas que las dejamos a un lado, se convierten, en el caso de los niños con TDAH, se convierten en los síntomas. Es decir, las dificultades y los síntomas que expresan nuestros niños con TDAH, nuestros alumnos con TDAH, en realidad son las funciones ejecutivas, porque es un problema, es un trastorno de la corteza frontal, sede, como decíamos antes, de las funciones ejecutivas, ¿no? Y bueno, a la conclusión a la que llega Fernando Mulas y su equipo es a que esta corteza prefrontal, su desarrollo es mucho más lento, ¿no? Por tanto, el alcanzar los objetivos lo van a alcanzar bastante más tarde. Luego, otro estudio de unos americanos llega a la conclusión de que el circuito frontostriadocerebelar, que es como una carretera que une lo que son los cerebros calientes, que están en la parte más baja del encéfalo, con los cerebros fríos y pensantes, una vez más, esa carretera está más debilitada, ¿no? Si, volviendo al ejemplo de antes, nos encontramos con que los chavales en tercero de la ESO, por ejemplo, tienen ese circuito plenamente en funcionamiento, nos encontramos con que este compañero que está en esta clase y que está diagnosticado de TDAH tiene esa carretera bastante más inmadura. Lo cual quiere decir que la conexión entre cerebro caliente, cerebro inferior y el cerebro superior no nos encontramos ahí con suficiente conexión. Es como si la carretera fuera una carretera de segunda o de tercera, ¿no? Y lo último estudio que os pongo, nos centramos con que las personas con TDAH tienen un cerebro con mucho menos volumen. Y no solamente con mucho menos volumen, sino que también nos encontramos con que las conexiones entre las neuronas están más debilitadas o son menores, ¿no? Bien, dicho esto, es importante que digamos también que el TDAH es un trastorno crónico, ¿no? Antes comentábamos en la introducción que se produce una interacción entre lo que es la genética y el ambiente, lo cual va a hacer que se produzca una manifestación, que puede darse esa manifestación en muchos sentidos, pero el TDAH es un trastorno crónico. Os pongo ahí un dibujito de una muleta porque me gusta hablar metafóricamente de la muleta. Nuestra función como padres, como madres, como profesores, como profesionales, consiste en darles muletas a nuestros niños con TDAH. Si somos capaces de darles esas muletas, ellos van a tener un funcionamiento adecuado. Pero para eso, dado que el TDAH es un problema en la corteza frontal, somos los agentes externos, mamá, papá, profesores, profesionales, los que nos tenemos que encargar
de ejercer de esa corteza prefrontal externa, ¿no? Por tanto, si somos capaces de dar esas muletas, esos apoyos, ese seguimiento a nuestros chavales con TDAH, van a tener un funcionamiento completamente adaptado. Entonces, de ahí la importancia de que seamos conscientes de dar estos apoyos. No es que el chaval con TDAH no quiera, es que no puede. No es cuestión de querer, es cuestión de poder. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con la neurobiología del TDAH, bueno, este es el modelo de los 4 cerebros que suelo desarrollar, lo que pasa es que lo desarrollo muy tranquilamente. Ahora me toca explicarlo de una manera muy concreta, ¿no? Aquí veis 4 grandes estructuras de lo que es el encéfalo, ¿no? La primera estructura sería el cerebro rojo, que es el cerebro de la supervivencia. Ese es un cerebro caliente, como decíamos antes, que está aquí atrás en la nuca, y ahí es donde se codifican las funciones de supervivencia. En segundo lugar, tenemos un cerebro verde, que es el cerebro emocional, ese cerebro de los mamíferos. En ese cerebro sigue siendo un cerebro caliente, ¿no? Donde aparecen las emociones de una manera irremediable, es decir, no se puede controlar el hecho de que aparezca determinada emoción y, por tanto, cerebro rojo y cerebro verde conforman lo que es el cerebro inferior o lo que son los cerebros calientes. Bien, a partir de ahí aparece el azul y aparece el amarillo y la clave en el TDAH es el amarillo. Si hiciéramos una comparativa entre una persona con TDAH versus una persona sin TDAH y lo que hacemos es comparar el cerebro rojo y el cerebro verde, no vamos a encontrar diferencias significativas. Donde está la diferencia principal es en el amarillo, que es en el que me voy a centrar ahora. Como decíamos antes, la corteza prefrontal, el cerebro amarillo, es el que es donde tenemos la sede de las funciones ejecutivas. Gracias a este cerebro amarillo, que es el puramente humano, podríamos decir, el del Homo sapiens, nos encontramos con que si tenemos un cerebro amarillo, una corteza frontal, este cerebro desde luego que es metafórico, ¿no? Si tenemos una corteza frontal suficientemente desarrollada, esto implica que vamos a ser capaces de concentrarnos, es decir, centrarnos en un objetivo concreto durante un tiempo prolongado. Vamos a ser capaces de inhibir impulso, es decir, retirar aquellos estímulos que no sean relevantes para la tarea que estamos haciendo. Vamos a ser capaces de planificarnos, vamos a ser capaces de automotivarnos, vamos a ser capaces de ser flexibles ante los distintos obstáculos que nos vayan surgiendo en el día a día. Vamos a ser capaces de reconocer las emociones que estoy experimentando yo y que experimenta la persona que está delante de mí y no solamente reconocerlas, sino también regular esas emociones. En definitiva, funciones ejecutivas. Por eso me gusta decir que el TDAH es un problema de la corteza frontal. El TDAH es un problema en las funciones ejecutivas, ¿no? Dicho esto, llegamos aquí a lo que son los síntomas principales, ¿no? Y hago, antes de entrar en detalle con lo que son los síntomas, una metáfora que me gusta utilizar, ¿no? Que es la siguiente. Tendemos, desgraciadamente, en nuestra sociedad a diagnosticar el TDAH en base a los síntomas, ¿no? Y entonces ahí os pongo un mapita de España y veis el recorrido del río Ebro, ¿no? El río Ebro nace en Fontibre, en Cantabria, y desemboca en delta del Ebro. Lo que estamos haciendo metafóricamente los profesionales, los que estamos llamados a poder evaluar, diagnosticar e intervenir en casos de TDAH, lo que estamos haciendo es diagnosticar en base a la desembocadura del río. Es decir, estamos diagnosticando TDAH porque estamos viendo que este niño no es capaz de centrarse, que este niño no es capaz de contener su impulsividad y que no es capaz de regular sus emociones, que no es capaz de parar quieto, ¿no? No es capaz de hacerse cargo de sí mismo, ¿no? Pero yo siempre animo, en las formaciones que hago de TDAH, siempre animo a que vayamos río en contra y lleguemos al nacimiento del río, es decir, que vayamos a Reynosa, que lleguemos a donde nace el río para que podamos entender cuál es la raíz del problema. Porque no todas las circunstancias que cursan con los síntomas que todos conocéis nucleares del TDAH implica que sea un TDAH. Y es verdad que si queremos hacer una buena intervención tenemos que hacer un buen diagnóstico, pero para hacer un buen diagnóstico tenemos que evaluar bien y durante mucho tiempo. Por eso, desde aquí me gustaría hacer esta llamada, ¿no? Que seamos conscientes de que evaluar, como le decía antes a María, evaluar el TDAH es una cosa bastante seria. Evaluar el TDAH y cualquier otra circunstancia y trastorno, sin lugar a dudas. Pero que tengamos cuidado en quedarnos solamente en los síntomas. Que un niño, que un adolescente tenga dificultades, 1, para concentrarse, 2, para controlar sus impulsos y 3, para controlar su hiperactividad, no implica que sí o sí tenga que ser un caso de TDAH. Por tanto, seamos conscientes de evaluar y llegar a la conclusión de que estamos en presencia del río Ebro no solamente
por cómo desemboca el río Ebro, sino por cuál es la raíz, ¿no? Bien, dicho esto, que me parece muy importante para poder sensibilizar lo que es el TDAH, perdonad, ahora vamos a ir viendo lo que son los distintos síntomas del TDAH. El primer síntoma es la inatención o la dificultad para concentrarse. Bien, ¿y por qué se da este síntoma? Bueno, pues muy sencillo, lo hemos explicado antes, porque en el TDAH nos encontramos con que el desarrollo del cerebro, que por cierto va siempre de estructuras inferiores a estructuras superiores, es decir, va de atrás para adelante, en el caso de los chicos con TDAH, nos encontramos con que la parte más inmadura de todo el encéfalo es la parte que hemos llamado antes cerebro amarillo, es decir, la corteza prefrontal. Y si hemos dicho que en el cerebro amarillo se asientan las funciones ejecutivas y una función ejecutiva es la capacidad de concentrarnos, que no la capacidad de prestar atención, que son cosas bien diferentes, nos vamos a encontrar con que estos niños, estos adolescentes y estos adultos diagnosticados de TDAH van a tener dificultades para concentrarse en una tarea concreta. Van a ser personas con mucha hiperactividad, es decir, personas que no pueden parar quietos, y también con el siguiente síntoma, que es la impulsividad. Van a recibir una información de su cerebro rojo, de su cerebro emocional, ¿vale? Del rojo y del verde, y no tienen esa capacidad para parar ese impulso, para parar ese síntoma y para poder gestionarlo, ¿no? Decíamos antes que lo que es importante es que seamos capaces de poder ayudar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a que puedan unir su cerebro caliente, su cerebro inferior, con el cerebro superior. Y ese pegamento cerebral metafórico del que hablo yo habitualmente es algo que viene de fuera siempre. Siempre tenemos que ser mamá, papá, los profesores, los profesionales, es decir, las personas, los adultos significativos de este alumno en concreto que está diagnosticado de TDAH, tenemos que ser nosotros los responsables de ejercer de corteza frontal, los responsables de ejercer de cerebro amarillo y de darles esas muletas que comentábamos antes, ¿no? Bueno, aquí os encontráis con los tres síntomas nucleares del TDAH, pero es que los niños y los adolescentes y adultos con TDAH tienen también dificultades para reconocer las emociones, ¿no? Les cuesta mucho diferenciar cuando sienten miedo de cuando sienten tristeza, de cuando están enfadados, ¿no? Decíamos antes que la emoción surge en el cerebro verde, pero la emoción se regula en el cerebro amarillo, ¿no? No hace falta que les enseñemos a nuestros niños a que gestionen. Perdón, no hace falta que enseñemos a nuestros niños a que expresen una emoción, no hace falta que le enseñemos a nuestros chiquitines a qué cara tienen que poner o qué tienen que hacer cuando sienten miedo o cuando sienten enfado, ¿no? Desde luego que no, eso ya viene de serie, ¿no? Con eso nacemos. Pero a lo que sí que les tenemos que enseñar es a gestionar esa emoción, es a identificar esa emoción. Y nuestros niños con TDAH, debido a esa inmadurez en su corteza frontal, en su cerebro amarillo, se encuentran con que les cuesta reconocer y regular sus propias emociones, ¿no? Otra de las grandes dificultades que tienen nuestros niños con TDAH y las cuales les señalamos y constantemente les criticamos es que no saben planificarse, que no saben organizarse y que tengo que estar constantemente detrás de él para que haga los deberes, para que haga las tareas, porque se le olvida traer la agenda, se le olvida traer el cuaderno. Bueno, esto no es porque los niños con TDAH quieran, es que es un síntoma. Dificultades en la planificación debido, una vez más, a esa debilidad o esa inmadurez de su corteza frontal, de su cerebro amarillo. La toma de decisiones, exactamente lo mismo. Si os dais cuenta, absolutamente todos los síntomas tienen la misma explicación. Y es que los síntomas del TDAH son las funciones ejecutivas. Y es que el cerebro amarillo, en el caso de las personas con TDAH, es mucho más inmaduro, un 30-35% más inmaduro si lo comparamos con niños y niñas de su misma edad. Lo cual es una auténtica barbaridad, porque como decíamos antes, estamos pidiéndole a este chaval de tercero de la ESO que rinda cerebralmente en base a tercero de la ESO, pero en realidad tiene una unión o tiene un pegamento cerebral entre el inferior y el superior, entre el caliente y el frío, equivalente a un chaval de quinto o sexto de primaria, con lo cual la diferencia es abismal, ¿no? Por eso decía antes que es fundamental que entendamos qué es el TDAH, que entendamos que los síntomas que tienen nuestros chicos en realidad son síntomas, no es ganas de ganeta, no es que estén aburridos y quieran tomarnos el pelo o se quieran reír de nosotros, nada. De hecho, los chavales con TDAH dedican muchísimo más tiempo en las tareas escolares, que eso es lo que más nos preocupa a los padres, ¿no? Dedican muchísimo más tiempo que las personas o sus compañeros que no tienen TDAH, ¿no? Toma de decisiones, hablamos de la automotivación. Es que constantemente tengo que estar detrás de él y le tengo que estar dando refuerzos y le tengo que estar motivando y le tengo que estar implicando con esto y con lo demás allá.
Claro, porque la automotivación también es una función ejecutiva. Consiste en sacar fuerzas, a lo mejor de donde no las hay, para ponerse a hacer la tarea o para ponerse a estudiar sociales que no les apetece nada. Y tienen muy poquita automotivación. Necesitan que la motivación, que los refuerzos vengan de fuera. Por eso necesitan muchos refuerzos externos, ¿no? El refuerzo positivo en los niños con TDAH es completamente fundamental. Necesitan que les planteemos de una manera muy explícita objetivos que sean cercanos en el tiempo, ¿no? Si no les damos las suficientes muletas para todo esto, desde luego que no van a poder sacar adelante esta tarea. Objetivos que les pongamos a nuestros niños con TDAH a largo plazo, si no estamos muy pendientes nosotros de ellos, van a fracasar, ¿no? A veces en consulta los padres me dicen, no, Rafa, voy a dejar que mi hijo lo vaya haciendo solo a ver si se estrella. Bueno, sabemos que se va a estrellar, así que no dejéis que se estrellen porque necesitan esa corteza frontal externa, que sois vosotros, para poder llevar a cabo la tarea. Perseverancia, ninguna, prácticamente ninguna, no hacen trabajo de hormiguita, no hacen un poquito hoy, mañana otro poquito y otro poquito, no, para nada. Solamente se ponen a la tarea cuando ya le están viendo las orejas al lobo, cuando ya ven que la situación está aquí, cuando el examen lo tengo ya mañana, cuando me tengo que poner a hacer los deberes porque si no, no me va a dar tiempo, lo dejan todo para el final y por eso son grandes procrastinadores, ¿no? Dejan para después lo que deberían hacer ahora. Es decir, como tienen más activos sus cerebros inferiores, viven más en el aquí y en el ahora, viven más en el momento presente que en el futuro. Claro, es que el cerebro amarillo, es que la corteza frontal es una estructura de cara al futuro. Nos concentramos para el futuro, controlo los impulsos de cara al futuro, me planifico de cara al futuro. Todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas está dirigido al futuro, ¿no? Por tanto, grandes procrastinadores. En definitiva, el TDAH es un problema en el autogobierno, es una dificultad para hacerme cargo de mí mismo. Y los síntomas no es nada más que una manifestación de las dificultades que yo tengo. Es una manifestación de mi inmadurez cerebral, de ese desarrollo enlentecido en mi cerebro. Por tanto, como nuestros niños con TDAH no se pueden hacer cargo de sí mismos, lo que necesitan es que haya alguien externamente que se haga cargo de ellos. Y entonces constantemente se está produciendo, ahora vemos los síntomas, los subtipos, constantemente se está produciendo como una especie de conexión vía wifi entre el cerebro del afectado con TDAH con otras personas significativas que están al cargo de ese niño. Es decir, el chiquitín lo que hace con TDAH, lo que hace es que está ahora conectado con su profesor, que es el que le va llevando un poco el guión de lo que tiene que hacer, le va dando las pautas, luego pasa a otra clase, luego pasa al recreo, luego a la hora de la comida, luego llega a casa y está su madre o su padre sentados con él, luego a lo mejor llega el profesor de las clases particulares. Es decir, en todo momento tiene que haber algún referente, que es un cerebro amarillo externo, que se haga cargo del comportamiento y de la conducta que está llevando a cabo el chiquitín o no tan chiquitín con TDAH. Bien, es importante que seamos conscientes de que existen 3 subtipos de TDAH. El primero de ellos es el inatento, es decir, el que tiene dificultades solamente para concentrarse y no para controlar sus impulsos. Por tanto, este subtipo de TDAH es más difícil de detectar porque son niños que están en su mundo completamente, pero que no manifiestan nada externamente. Por tanto, es más difícil de detectar. Y luego, en segundo lugar, tenemos el hiperactivo impulsivo, que es fácilmente observable, es el que decimos que no para quieto. Y luego, en tercer lugar, tenemos el combinado, que sería el que cumple con el primer y el segundo subtipo, ¿no? Es decir, que tienen esa parte externa, que es fácilmente visible, y luego también son inatentos. Dicho esto, ya en estos últimos minutos que me quedan, vamos a ver algunas pautas importantes para poner en marcha desde casa. Lo primero, lo que vengo diciendo de manera transversal a lo largo de este webinar, ¿no? Que ejerzamos los adultos significativos alrededor de este alumno, de este hijo afectado por TDAH, lo que tenemos que hacer es ejercer de cerebro amarillo. Es decir, tenemos que poner en marcha nuestras funciones ejecutivas para tratar de ayudarle y de estructurar, dándole muletas a nuestro hijo, a nuestro alumno con TDAH, ¿no? Es decir, que les iluminemos el camino, que seamos capaces de ayudarles en el camino que tienen que ir siguiendo. Ellos están muy despistados, ellos viven en el momento presente, ellos se encuentran en un estado de completa niebla, ¿no? Y entonces nos toca a nosotros el iluminarles ese camino, ¿no? A la hora de que nos sentemos con ellos, o el profesor particular, o la persona de referencia que se siente con ellos a hacer las tareas escolares en casa,
es muy conveniente que vayamos haciendo descansos cerebrales, que vayamos parando de vez en cuando, que hagamos tareas que no tengan nada que ver con la parte académica para que sea, bueno, pues una desconexión absoluta, que hagamos también muchos cambios en el foco de atención. Recordemos que la concentración es una capacidad, es un recurso limitado y en un tiempo no podemos atender absolutamente a todo. Por tanto, vayamos a centrarnos en una tarea, pero vamos a intentar que esos cambios de tarea que sean frecuentes. Es decir, que a lo mejor que esté 10 minutos haciendo una tarea de sociales y que pase inmediatamente a los 10 minutos a otra de lengua. Es decir, que vayamos haciendo ese cambio de focalización atencional, ¿no? Importante que vayamos dando instrucciones de una en una. ¿Por qué? Porque si les damos 2 o 3 instrucciones, debido a su poca capacidad de retentiva, debido a que viven en el momento presente, no se van a acordar. O quizás se van a acordar solamente de la última, ¿no? Por tanto, le damos una instrucción, vamos a hacer esto, les focalizamos la atención desde nuestro cerebro amarillo, vamos a hacer esto, y cuando acabe eso, le damos la siguiente instrucción. Vamos de uno en uno, no vamos a hacer una tarea que sea con varias secuencias a la vez, ¿no? Que les vayamos entrenando en autoinstrucción, es decir, que tengan la capacidad de irse diciendo a ellos mismos lo que tienen que hacer en cada momento. Pero claro, para que esto sea viable, primero se lo tengo que ir diciendo yo, ¿no? Esto ante cualquier tarea. Os pongo ahí alguna tarea que puede ser más de contenido más académico, pero hasta incluso si queremos enseñarle a nuestro hijo pequeño con TDAH o sin TDAH, da igual, cómo lavarse los dientes, pues podemos poner en marcha este entrenamiento, ¿no? El que vayamos dando paso a paso lo que tiene que ir haciendo. Hasta que llegue un momento, ¿vale? Esto es una tarea que hacemos desde fuera hacia adentro, hasta que llegue un momento en que el propio niño o el adolescente sea capaz de interiorizar todo esto y se puede ir dando esas autoinstrucciones, ¿no? Aquí veis, bueno, pues algunos de los programas de economía de puntos. Bueno, estos son de un papá que me ha dado el permiso, me ha facilitado para que podáis verlos, ¿no? Bueno, donde vais viendo, donde se le va asignando una serie de puntos en función de determinadas tareas, ¿no? Bueno, pues economía de puntos, economía de fichas, sobre todo con niños pequeños, puede ser bastante efectivo, ¿no? Para que vayamos reforzando cuáles son las tareas que tienen que ir realizando, ¿no? Esto es otra de los recursos que creo que son bastante efectivos con nuestros niños con TDAH, ¿no? Hay un debate ahí sobre si es positivo o no es positivo que nuestros niños estudien con música, pero en este caso, cuando os pongo aquí en esta foto que estudien con música, me refiero a estudiar con música con cascos, ¿no? De tal manera que la música cumple la función de inhibir, ¿vale? O dejar a un lado aquellos estímulos que sean externos, ¿no? No consiste en poner la minicadena o poner el móvil en alto, sino consiste en que lo utilicen con los cascos de tal manera que estén centrados en la tarea que están realizando. Ya sabéis que recetas mágicas en educación no existen, pero es verdad que esta suele ser una de las más efectivas, ¿no? Esto ya os lo pido ya casi como un favor personal, ¿no? No castiguéis a vuestros hijos, no castiguéis a vuestros alumnos sin patio, no les castiguéis sin eventos sociales, ¿no? No les castiguéis sin ir a las extraescolar de fútbol o a las extraescolar de baloncesto, no les castiguéis sin ir a los cumpleaños. Son ámbitos completamente diferentes, no caigáis en el error de castigo tras castigo tras castigo. Yo os diría directamente no les castiguéis, pero bueno, si les queréis castigar, por lo menos no les castiguéis con estos eventos a nivel social, ¿no? La parte social es fundamental. Los niños con TDAH están muy señalados, están muy estigmatizados, son niños que muchos de ellos no tienen mejores amigos, son niños que desgraciadamente, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, no son invitados a cumpleaños, están muy apartados en muchos aspectos, una vez más por la incomprensión de los síntomas, ¿no? Y esos síntomas hace que sus compañeros y hasta incluso a veces profesores y familiares les malinterpreten y les tilden de malos, ¿no? Entonces, ya esto, voy a repetir, lo pido como un favor personal, no les castiguéis sin eventos sociales. Para nada. Dado que el TDAH es un problema en las funciones ejecutivas, bueno, pues vamos a potenciarlas. ¿Cómo? Bueno, pues hay 50.000 juegos de mesa que podemos utilizar, ¿no? Desde los clásicos de la oca, el parchís, el dominó, el ajedrez,
hasta los más modernos, como son el Jungle Speed, el Double, el Speed Cups, ¿no? Hay un montón de juegos que sirven para trabajar funciones ejecutivas. Sopa de letras, encontrar las 7 diferencias, o nos acordamos de buscar a Wall-E. Todo esto sirve para trabajar la concentración, la inhibición de impulsos, la planificación, laberintos, por ejemplo. Cualquier juego de mesa típico y cualquier pasatiempo nos va a servir para trabajar las funciones ejecutivas. Súper importantes, ¿no? No les regañéis porque están cansados ya de que todo el mundo les esté señalando, ¿no? Lo que nuestros niños con TDAH necesitan es comprensión. Que nosotros primero lo entendamos y después se lo expliquemos a ellos, ¿no? Que nosotros seamos capaces de entender qué es el TDAH para que ellos puedan entender por qué se comportan de esa manera. Porque ellos son los primeros que no se quieren comportar de manera inatenta, ni quieren ser impulsivos, ni quieren estar metiendo la pata constantemente. Pero eso es algo que se les escapa a su control, debido a esta inmadurez cerebral que tienen, ¿no? Entonces, lo ideal es que no les regañéis, que no les castiguéis, que habléis con ellos, que se sientan comprendidos. Como os voy a decir al final, que les miréis de manera incondicional. Por supuesto que podéis señalarles y criticarles alguna conducta, algo que han hecho mal, por supuesto. Eso desde luego, ¿no? Pero una cosa es señalarles una conducta, una cosa es decir, te has comportado de una manera errónea o no acertada, y otra cosa es ponerles la etiqueta de eres malo, ¿no? Entonces tengamos todo esto en cuenta. Empoderarles. Empoderar a vuestros hijos, a vuestros alumnos con TDAH, implica que confiéis en ellos. No implica confiar en ellos de una manera indiscriminada, ¿no? Que van a ser capaces de absolutamente todo, porque eso no es cierto, ¿no? Pero consiste en que vayamos buscando esos pequeños, grandes pasos que tienen que ir dando y que confiemos en ellos, que les empoderemos, que tengamos palabras de refuerzo hacia aquellas cosas que hacen y no solamente que señalemos lo que hacen mal, ¿no? Y luego este triángulo es fundamental, ¿no? No solamente en el TDAH. El triángulo de alimentación, descanso y deporte es fundamental. Nuestros niños se tienen que alimentar bien, tienen que tener una dieta equilibrada, tienen que tener las horas de sueño, de descanso suficiente, y luego el deporte es fundamental, ya no solamente para soltar la energía, sino, bueno, sabemos que el hacer deporte libera endorfinas y dopamina, que es fundamental para el bienestar de un niño o un chaval con TDAH, y también sin TDAH, sin lugar a dudas, ¿no? La formación para mí es fundamental, que mamás, papás, profesores, profesionales nos formemos en qué es el TDAH, qué consecuencias tiene el TDAH, para que vayamos derribando la gran cantidad de mitos y malas ideas que existen en relación al TDAH. Me parece que es fundamental. Así que un mensaje para mamá y para papá fundamental es que os forméis, que vayáis a cursos, que vayáis a conferencias, que leáis libros. Hoy en día, afortunadamente, tenemos grandes profesionales expertos en TDAH aquí en España a nivel nacional y bueno, tenéis un montón de conferencias colgadas en YouTube, en cualquier sitio, así que es fundamental que estéis formados y que seáis grandes expertos de qué es esto del TDAH, que es la afectación que tienen vuestros hijos, ¿no? Y ya en último lugar, ya para acabar, como os decía antes, la mirada incondicional. Miremos a nuestros niños, queramos a nuestros niños de manera incondicional. No hay ningún condicionante que haga que yo no les tenga que atender, que yo no tenga que estar pendiente de ellos, que yo no les tenga que querer, ¿no? No les juzguemos. Seamos conscientes de que al final el TDAH implica una manifestación de síntomas que se escapa a su control y que ellos, pobrecitos míos, no pueden hacerse cargo. Entonces somos nosotros los responsables de hacernos cargo de todos esos síntomas y de hacernos cargo, en definitiva, de ellos, ¿no? Así que sé que es muy difícil mirarles incondicionalmente, lo sé, pero esto es algo que se trabaja poquito a poco y que no pongáis el juego, ni el cariño, ni la atención, ni el tiempo en base a las expectativas o los objetivos que le pongáis que tienen que cumplir, ¿no? Así que mirarles incondicionalmente, quererles por el simple hecho de que son vuestros hijos, de que son vuestros alumnos, ¿no? Y ellos os lo agradecerán. Y ya para concluir, os pongo ahí las redes sociales por si a alguien le apetece seguirme. Deciros, la clave en el TDAH, sin lugar a dudas, está fuera. Está fuera. Tendemos siempre a señalar al niño con TDAH, tendemos siempre a señalar al adolescente con TDAH y es un gran error. Es un gran error. La clave en el TDAH consiste en que entendamos que la solución es nuestra. No señaléis al niño diciéndole, bueno, cuando él quiera ya se pondrá a estudiar, cuando él quiera se pondrá las pilas. No depende de ellos. Si de ellos dependiera, van a seguir ahí.
van a seguir ahí abajo y van a estar mal. Entonces, la clave, sin lugar a dudas, es nuestra. Que pongamos en nuestra parte, que seamos conscientes de qué implica esto del TDAH y a partir de ahí, sabiendo que es nuestra responsabilidad y que nosotros nos tenemos que hacer cargo desde nuestro cerebro amarillo, ayudándoles a ir organizando y a ir estructurando su cerebro amarillo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Qué interesante, me ha encantado esa metáfora, ¿no? ¿Te ha De que gustado? tenemos que ser los padres el cerebro amarillo de nuestros hijos, porque si no ellos, lo que has dicho, se estrellan. Sí. No, porque muchas veces muchos padres dicen, bueno, a ver si ellos por sí mismos no. Sí, muchas veces, María, lo dicen los padres en consulta, no, yo les voy a dejar a ver si él solo, a ver si se da cuenta. El TDAH, como decíamos, es un problema que yo vivo en el momento presente, ¿no? Entonces les cuesta mucho aprender del pasado, les cuesta mucho ir al futuro, tienen grandes corazones, tienen grandes habilidades, tienen unas fortalezas fantásticas, pero el problema que tienen es que viven en el momento presente y para estar adaptados en nuestra sociedad necesitamos vivir en el presente, acordarnos y tomar nota del pasado y tener, es tener un pie, María, en el presente con otro pie en el futuro. Y a nuestros niños con TDAH les cuesta mucho estar en el futuro. Es tan importante lo que has dicho, ¿no? Entender ese trastorno y los padres asumir esa parte de ser la muleta de nuestros hijos, de ir encauzándoles, porque ellos por sí mismos, si entendemos el trastorno, nos damos cuenta de que no podrán. Eso es. Sí, y que nos necesitan mucho más que cualquier otro. Sí, la clave está en nosotros y esa yo creo que es un poco una de las conclusiones de hoy, ¿no? Que la clave es nuestra. Si somos capaces de entenderles bien, de entender el trastorno, de que no es que sean unos vagos y es que no les dé la gana, no, nada más lejos de la realidad. El mejor ingrediente para todo esto es el amor, es el cariño y es la aceptación incondicional. Y con todo eso son los ingredientes necesarios para ir poquito a poco hacia adelante. Muy bien, Rafa, pues si te parece vamos a leer algunas de las preguntas que nos han llegado. Venga. ¿Qué implicaciones tiene además un Asperger en la ecuación? Y yo tengo un hijo Asperger con problemas de impulsividad, atención, concentración. ¿Estamos hablando de comorbilidad o son temas solo asociados al TEA? Bueno, yo aquí en este punto, María, soy un poco escéptico y un poco crítico, ¿no? Sí que es cierto que, vuelvo otra vez a la metáfora de la desembocadura, una cosa es un Asperger, ¿no? Que entraría dentro de lo que son los trastornos del espectro autista, y otra cosa es un TDAH, ¿no? Ambos están dentro de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? A mí personalmente, como psicólogo clínico, a mí sinceramente me cuesta mucho entender cómo una persona puede estar diagnosticado de ambos. Porque los síntomas que puede manifestar un niño o un adolescente con Asperger pueden coincidir, desde luego, con la desembocadura que tiene el TDAH. Pero ¿cuál es la raíz? El Asperger. Entonces, soy bastante escéptico con que a unos puntos de comorbilidad soy bastante escéptico. O sea, que en este caso te decantarías más porque este niño es Asperger y que coinciden algunos síntomas. Claro, no sé de quién estamos hablando, desde luego, ¿no? Y me cuesta horrores poder concretar una pregunta tan compleja, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero si mi hijo está diagnosticado de un trastorno de espectro autista, o si mi hijo está diagnosticado de una discapacidad intelectual o tiene un síndrome de Down, que el síndrome de Down tenga dificultades para controlar sus impulsos, para concentrarse y para gestionarse motrizmente y emocionalmente, y que esos sean los síntomas nucleares del TDAH, bajo mi punto de vista, eso no quiere decir que también, aparte de tener un síndrome de Down, tenga un TDAH, ¿no? Esos síntomas que tiene este niño con síndrome de Down o este adolescente con síndrome de Down son parte de su trisomía en el par 21. Muy bien. ¿Es bueno apoyarse en la medicación? Me encuentro en situaciones donde los especialistas se pelean por poner nombre a su trastorno y a mí solo me interesa cómo puedo ayudarle, ¿no? ¿Es cierto que en niños con Asperger la medicación habitual no siempre es tan efectiva? ¿O es debido más bien a que esto no es el problema básico? Bueno, a ver, yo pienso poco. Pienso poco porque, bueno, yo soy psicólogo y entonces yo no soy experto en medicación y mucho menos en casos de Asperger, ¿no? La medicación es una muleta más. Pues, bueno, voy a dar una respuesta que es general, ¿no? Yo siempre digo que la medicación no es la panacea, pero tampoco es el demonio, ¿no? La medicación es un apoyo más. Dentro de lo que es la intención en nuestros niños y adolescentes con TDAH y hasta incluso con los adultos, nos encontramos con que hay muchas muletas que
que pueden ser puestas en marcha. Pero para eso para llegar a esa intervención de la que hablábamos antes, María, tenemos que primero que evaluar bien, ¿no? Entonces, la medicación es una de las variables que podemos poner en marcha, sin lugar a dudas. Y en muchos casos de chavales con TDAH y de chavales con Asperger, desde luego que es efectiva y que es necesaria la medicación, sin lugar a dudas. Pero habrá que ver cada caso. Esto es que hagamos camisas a medida y no de talla única. No vamos a hacer una psicoterapia o no vamos a hacer una intervención, María, en base al diagnóstico, sino que al final, bueno, me gusta decir que yo no trabajo ni con TDAH ni con personas con depresión. Yo trabajo con Juan, con Graciela y con Pedro. No trabajo con diagnósticos, trabajo con personas. Cada persona requiere sí, un tratamiento diferente. Si no se controlan, ¿cómo sabemos hasta dónde podemos pedir en relación a su comportamiento? Claro, todo. Claro, es decir, me da igual, María, si este mal comportamiento que está manifestando este niño, este adolescente, se debe a algo que se escapa a su control o es una llamada de atención. Me da exactamente lo mismo. El responsable sigo siendo yo. O sea, el responsable de nuestros hijos somos los padres y las madres. El responsable de mis alumnos soy yo. Y eso, por eso decía antes que al final el niño con TDAH va enchufándose o conectándose vía wifi su cerebro amarillo con el cerebro amarillo del profesor y va cambiando el profesor y va cambiando la persona que está de referencia, ¿no? Pero nosotros siempre somos los responsables de la educación de nuestros hijos y de que vayan aprendiendo las habilidades. Y luego hay otra cosa que también es muy importante, María, y es que desde luego no somos todopoderosos y omnipresentes. Entonces, a veces a los padres nos toca pedir ayuda. Es muy importante la formación, como decíamos antes, pero si resulta que es que yo no soy capaz de poder, o sea, si de mí depende la buena gestión de la habilidad X o la habilidad Y de mi hijo y resulta que yo no soy capaz de gestionarla, pues tendré que pedir ayuda, ¿no? Y yo animo, ¿no? a que busquemos ayuda cada vez que la necesitemos. No podemos con todo, ni mucho menos, ¿no? Como padres, nuestras expectativas es que nuestros hijos obtengan las herramientas suficientes para llevar una vida normal en la medida de lo posible. ¿Se puede llegar a lograr? ¿O ellos necesitarán siempre apoyo en su edad adulta? ¿No? Claro, esta es una pregunta, no nos has dicho, somos la muleta de nuestros hijos, somos su cerebro amarillo, ¿en algún momento se producirá esta desconexión o siempre necesitarán esa muleta, ese cerebro amarillo junto a ellos? Claro. Decíamos antes, María, que el TDAH es un trastorno crónico, ¿no? Pero es verdad que a medida que van pasando los años, ¿no? El cerebro va madurando y a medida que yo voy adquiriendo habilidades, bueno, ya las tengo incorporadas en mi mochila metafórica, ¿no? Es un trastorno crónico. Pero si yo soy capaz de estas muletas, estas herramientas que me han ido dando mis cerebros amarillos externos y las voy incorporando, yo me voy a ir adaptando. O sea, habrá que ver cada caso, habrá que ver cada circunstancia, ¿no? Pero si yo soy capaz de ir rutinizando aquellas limitaciones que yo tengo, llegará un momento en que yo sea capaz. Es decir, si yo tengo muy mala memoria, pero soy capaz de ponerme la rutina, de que me voy poniendo alarmas en el móvil o que me voy escribiendo las cosas en un papel, en una agenda, lo que sea, pero voy poniendo en marcha algo que lo que hace es compensar, eso es, suplir, compensar una carencia, una limitación que yo tengo, pues fenomenal. Es decir, llegará un momento, si estamos haciendo las cosas suficientemente bien, en que seamos capaces, María, de que nuestro hijo con TDAH, que ya es adulto, por ejemplo, de que se maneje de una manera suficientemente buena. Siempre y cuando mantenga esas muletas. Imagínate que a una persona dices, me he hecho un esguince, y a ti te dan físicamente una muleta. Claro, y tú dices, oye, qué bien voy, y yo te quito la muleta, vas mal. Es decir, tú necesitas esa muleta física, ¿hasta cuándo? Hasta que el pie, hasta que el tobillo ya esté suficientemente preparado como para empezar a andar poquito a poco, ¿no? Y al momento en que esa muleta desaparecerá, seguro. ¿Cuándo? El ritmo lo marca el niño, el ritmo lo marca el adolescente. Es decir, que tendemos siempre a estar poniendo fechas, límites o hacer comparaciones, ¿no? Jo, es que tu hermano, siendo más pequeño que tú, ya es capaz de... Fenomenal, pero es que a lo mejor el hermano pequeño pues no tiene TDAH o sí, me da igual, pero que son diferentes, ¿no? Y cada uno tiene sus ritmos y cada uno tiene sus limitaciones y cada uno tiene sus fortalezas, que también eso es lo que tenemos que buscar en nuestros niños con TDAH. Mi hija es TDAH y es muy inteligente, pero ha sido víctima de bullying. ¿Y cómo fortalezco su autoestima
frente a esa situación. Claro, supongo que los niños con TDAH ya tienen una autoestima muy debilitada debido a que todo se les exige cosas que ellos no llegan, ¿no? Claro. Y si encima le ocurre un episodio como este... Date cuenta, María, que el hecho de que yo de que yo padezca TDAH, eso implica una vulnerabilidad para otras muchas situaciones, y una de ellas es el bullying, ¿no? Si suficientemente señalados están, si suficientemente estigmatizados están, como por encima estas situaciones que los hacen mucho más vulnerables, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que desconozco la situación, pero bueno, mirándoles incondicionalmente, mostrándoles toda la protección, todo el apoyo que podamos, y en caso de que veamos que esta situación, por supuesto, estableciendo enlaces y puentes con el colegio, es decir, tenemos que ir todos en la misma dirección, sin lugar a dudas, ¿no? Y si vemos que esta situación se nos ha escapado, no somos capaces de reconducirla, porque voy a repetir, no somos capaces de absolutamente todo, bueno, pues tendremos que buscar ayuda. Sí, supongo que volviendo al tema de la autoestima, independientemente de que se está en situaciones de bullying, lo que has dicho antes, ¿no? Sus fortalezas, o sea, un niño con TDAH tiene muchas fortalezas. Fundamental. Y reforzarlas, fundamental. ¿no? El refuerzo positivo, claro, es muy importante. Y los niños con TDAH tienen, desde que han nacido, las han ido desarrollando con el paso del tiempo, tienen muchísimas fortalezas. Lo que pasa es que al final los síntomas tienden a como a tapar, ¿no? esas fortalezas, pero hay que sacarlas. Y voy a repetir, somos nosotros los responsables de poder mirar de una manera diferente a nuestros chicos con TDAH. ¿Es normal que tanto la parte frontal como la nuca esté demasiado caliente cuando están en una crisis de frustración? Entiendo que se refiere físicamente, ¿no? Si se refiere físicamente, sin lugar a dudas, ¿no? Esto es cerebro caliente y esto es cerebro ejecutivo, ¿no? Es curioso como cuando yo trabajo en consulta, da igual la edad, ¿no? Con un paciente y estoy trabajando funciones ejecutivas de una manera muy perseverante y muy constante, la gente te lo dice, ¿no? El adolescente o el adulto te dice, oye, pues parece, ojo, tengo la frente como a punto. Claro, porque al final estás trabajando una zona y entonces hay mucho más riego sanguíneo, hay mucha más conexión y sin lugar a dudas que hay mayor temperatura. Claro, sí. Buenas noches, Rafa. ¿En algún momento de la vida llega la persona con TDAH a alcanzar la misma madurez cerebral que su igual? O sea, supongo que aquí no se refiere tanto si pueden ir sin muleta o no, sino si ya llega un momento que el cerebro alcanza esa madurez. Eso es diferente, ¿no? Habrá que, tiene que ver con la pregunta que veíamos antes, ¿no? Habrá que ver cada caso, ¿no? Pero, bueno, el mensaje, no solamente esperanzador, sino el mensaje real que queremos transmitir desde aquí, María, es que, desde luego, que si hacemos las cosas bien y si somos capaces de darles suficientes muletas y herramientas a nuestros actualmente niños y adolescentes con TDAH, el día de mañana, cuando sean adultos, van a ser adultos muy adaptados y muy capaces, sin lugar a dudas, con el vehículo principal del amor, del cariño y de la aceptación. Uno de mis maestros, José Ramón Gamo, que también lo tuvisteis aquí hace poquito tiempo, decía una frase que a mí se me quedó grabada y decía que lo importante es que nuestros hijos con TDAH y sin TDAH quieran los domingos venir a comer la paella con nosotros, ¿no? Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Trabajar y no mezclar la parte emocional, o sea, el vínculo que yo tengo contigo. Es decir, te ha podido quedar 10, has podido tener unos problemas gravísimos porque aparte de tu TDAH hay unos problemas de obediencia, hay unos problemas ahí de desafío a la autoridad, fenomenal. Pero el vínculo y la relación que tengo contigo, eso no se puede romper jamás y no se debe romper. Y en muchas ocasiones lo que nos encontramos en este tipo de situaciones es que el vínculo se ha roto, ¿no? Entonces, por tanto, no hay conexión, no hay vía wifi entre un cerebro amarillo y otro cerebro amarillo. Y desde luego que si somos capaces de dar esas herramientas, María, llegará un momento en el cual, con muletas, todos llevamos muletas, metafóricas, todos. Seamos TDAH o no seamos TDAH, todos tenemos nuestras muletas porque hay cosas que no se nos dan bien o que se nos dan fatal, ¿no? Y bueno, pues no pasa absolutamente nada. Llegará un momento en que, siendo capaces de reconocer cuáles son mis fortalezas, qué es lo que se me da bien, cuáles son mis limitaciones, y ante estas limitaciones poner una serie de recursos o de muletas, adaptar los que estamos. Así que sin problemas. Esto es una segunda parte que me parece interesante de cara a la parte más académica, ¿no? Flexibilizar o retrasar ciertos contenidos puede ser una solución. Lo que hablábamos antes, un niño de 15 años que tiene una madurez cerebral de un niño de 10. Ese niño no puede llegar a hacer las tareas o leer los libros que lee un niño de 15, ¿no? Eso es flexibilizar, sin lugar a dudas.
El niño de 15 años tiene que estar con sus compañeros de 15 años. Y todos tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos una serie de particularidades. Y en el caso del TDAH, las acabamos de explicar, ¿no? Que son esta serie de síntomas, ¿debido a qué? Debido a un desarrollo cerebral que es más lento de lo habitual. Y entonces lo que tenemos que hacer es flexibilizar, es decir, es hacer adaptaciones metodológicas no significativas o significativas en caso de que requieran ser así, ¿no? Pero sin lugar a dudas el niño con TDAH tiene que estar con sus compañeros de su edad y tenemos que ir adaptando, igual que adaptaríamos el acceso al aula a una persona que va en silla de ruedas, o no le vamos a hacer el examen a una niña que acaba de venir a clase llorando porque se acaba de enterar de que su abuelita acaba de fallecer. Esto es sentido común, ¿no? Es decir, que yo siempre les digo a los profes que no necesitan un informe que diga que este niño tiene TDAH para poder hacer una adaptación. Es decir, la diversidad es la diversidad y cada uno son personas diferentes con sus capacidades, con sus limitaciones y la tarea del profesor y la tarea de mamá y papá en casa consiste en que yo me adapte a ti. Es decir, los fuertes de la relación somos nosotros, somos los de arriba y somos los responsables y por tanto yo me adapto a ti. Tú no te adaptas a mí. Soy yo el que voy marcando el ritmo y el que te voy guiando con esas muletas. Entonces hay que flexibilizar sin lugar a dudas. Pues nada, yo la verdad es que de todo este discurso me ha encantado, me ha aprendido muchísimo, me quedo con la parte en la que has dicho que no es un problema de intelecto, ¿no? Que no es un problema de inteligencia, sino que tiene que ver con la madurez cerebral, que es un trastorno crónico, pero que si los padres somos las muletas, somos su cerebro amarillo, los padres, los profesores, cada una de las partes del entorno de este niño, pues que será un niño totalmente... Seguro. Vale, pues muchísimas gracias, Rafa. Nos ha dicho que durante la formación estamos totalmente de acuerdo. El libro de Rafa es una especie de manual sobre el TDAH. Rafa estará con nosotros el próximo 7 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria, en el evento Gestionando Hijos. Así que los que tengáis entrada, pues tendréis la oportunidad de ver su ponencia. Y muchísimas gracias a todos los que nos seguís cada mes en los webinars de Gestionando Hijos. Muchísimas gracias al equipo técnico, Silvia Sánchez, Sara Sánchez, y muchísimas gracias a ti, sobre todo, Rafa, por acompañarnos un lunes a las 10 de la noche. Encanta de la vida. Y a todos los que estáis en casa, muchísimas gracias. Chao.